15, 20 minutos de Medellín es lo suficiente para encontrarnos aquí, en este lugar, con el perfume, el espíritu del Carmelo. Son los hermanos contemplativos del Carmelo, una obra de Dios aquí instalada en Girardota, que trae bendiciones y acoge a los peregrinos. Conozcamos un poco más sobre su fundación, su carisma, su espiritualidad. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen. Flexa. Se obstina en el mal camino, no rechaza la maldad. Señor, tu misericordia. Los hermanos contemplativos del Carmelo nacemos el 25 de enero de 2014. El Señor puso en mi corazón desde hace muchos años el deseo de una vida contemplativa, de una vida recogida, de una vida al servicio del reino, desde la oración, y con un énfasis específico, la consolación. Entonces ya estamos hablando de la contemplación y de la consolación. Al poner el Señor este deseo, lo fue configurando en el tiempo. Yo entré a la vida religiosa hace 20 años, y desde que entré sentía que el Señor iba configurando este deseo y se iba configurando también como el sueño que iba poniendo en mi corazón. Ya después de muchos discernimientos en mi comunidad, de estar en obediencia con mi comunidad, empezamos a sentir que era en Girardota. Y es cuando doy el paso más representativo, y es venir a hablar con Monseñor Guillermo Orozco y a contarle este sueño, que hasta ese momento era un sueño, era un deseo. Y le cuento el proyecto. Inicialmente le digo: Monseñor, ¿usted qué tan disponible está para recibir una locura? Y me dice: cuéntemela. Entonces yo ahí veía que el Espíritu Santo también había preparado su corazón, y por eso cuando yo le cuento, él me dice: empecemos a discernir. Y fue todo un año de discernimiento con mi comunidad, y fue un año de discernimiento con la diócesis. Y el obispo desde el principio muy abierto y muy prudente. O sea, yo pienso que esas fueron como las dos características fundamentales: su apertura y su prudencia, porque no violentó, pero tampoco condicionó. Y eso nos hizo entrar entonces en el discernimiento, y se fueron uniendo un grupo de hermanos conmigo que fueron apareciendo de la nada. Yo a nadie llamé, yo a nadie pues como que forcé a ser parte como del inicio. Yo decía: si esto es del Señor, el Señor también traerá. Y efectivamente trajo otros 3 hermanos conmigo, y empezamos 4 hermanos, empezamos 4, iniciamos con todo el apoyo, como le decía, de Monseñor Guillermo, porque si no hubiera sido en obediencia, yo no hubiera dado este paso, ni en obediencia a mi comunidad, ni en obediencia al obispo. Entonces, en obediencia, con la tranquilidad que estábamos en manos del Señor y respondiendo a su plan, entonces iniciamos viviendo en la diócesis, en el seminario diocesano. Iniciamos ahí viviendo 6 meses, ya luego un benefactor nos presta, cerca de este lote que ya habíamos recibido en donación, nos presta una casa donde ahí vivimos, y ahí empezamos como a ya configurar un poquito el carisma. Como decía inicialmente, un carisma contemplativo, entonces un énfasis de oración, un énfasis de liturgia de las horas, un énfasis de meditación. Para Santa Teresa es muy importante las 2 horas de meditación al día, y para Santa Teresa también es muy importante orar por los predicadores de la iglesia y por la iglesia. Entonces esa es la dimensión contemplativa nuestra, ofreciendo nuestros trabajos domésticos, nuestro estudio, y también el segundo pilar, que es la consolación. Entonces desde ahí, teniendo en esa pequeña casita una habitación para los huéspedes, para vivir desde ahí el carisma, entonces nosotros nos apretábamos un poquito
para recibir a alguien en casa, empezar a abrir las Eucaristías para la comunidad y tener también los días de retiro. Entonces era una casita de campo, pero ya tenía toda la identidad de ser un hospital para el alma, que era lo que nosotros queríamos vivir. Entonces en esta casita donde nosotros empezamos ya a configurar el carisma, para nosotros era muy importante ya vivirlo en plenitud. Entonces ya al tener cursos de formación, al ofrecer los retiros espirituales, las Eucaristías, las horas santas y el acompañamiento, porque la consolación nosotros la estamos viviendo desde la acogida. Hoy los sacerdotes y los religiosos están muy ocupados en muchas cosas y las almas necesitan la escucha, la consejería, una palabra, una oración, recibirle a la gente como su peso y acompañarlos en las cargas de la vida. Y entonces ahí empezamos nosotros a hacer algo por la diócesis, por el país, por el mundo. Desde la contemplación, orándole al Señor por la humanidad, y desde la consolación, llevando a las almas a Jesús. Por eso todo este proyecto se llama Sagrado Corazón, precisamente viviendo y queriendo vivir eso que dice el Señor. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Entonces desde ahí es llevar las almas al corazón de Jesús, como ese corazón manso y humilde, donde encontramos el descanso. Y han sido días bellísimos, bendecidos, la providencia de Dios ha sido absolutamente generosa. Es muy rico cuando uno le cree a la providencia de Dios y le da la oportunidad a la providencia de Dios de que se manifieste, porque la gente nos trae lo que tienen, la vereda nos trae los frutos de sus huertas, la gente del pueblo y de otras partes nos traen las papas, los panes, hasta lujos, hasta nos traen el pollito, nos traen hamburguesa que nos gusta mucho. Entonces es muy bonito eso, como el Señor hasta nos regala este tipo de beneficios para malcriarnos, decimos nosotros. Entonces es muy bonito cómo el carisma se ha ido configurando. Con el tiempo hemos, con equivocaciones, con errores, ajustando cosas, porque tampoco todo se sabe de entrada. Entonces también nos hemos dado la oportunidad de decir, vamos caminando y vamos aprendiendo. Del error se aprende, de la caída se aprende, y con humildad muchas veces los hermanos me preguntan cosas y yo les digo, no sé, todavía no sé, vamos a discernirlo juntos, en el camino lo vamos clarificando. Entonces eso es muy bonito y eso el Señor también me lo ha dado, como la capacidad del abandono y de que el tiempo también va clarificando tantas cosas. Ya nos pasamos para nuestra casa, ya con la ayuda de tantos voluntarios, de tanta gente, hemos hecho actividades, también de fundaciones como la Fundación de Ayuda a la Iglesia que Sufre. Hemos ya configurado la infraestructura, ya vivimos en el monasterio, ya tenemos la hospedería, ya tenemos el templo, ya tenemos la posibilidad de recibir hermanos que van llegando también conociéndonos y queriendo vivir ese ideal de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, de Teresita, de Santa Isabel de la Trinidad, de vivir como amigos fuertes de Dios, vivir en obsequio de Jesucristo, vivir la regla de San Alberto, querer vivir como ermitaños, querer vivir en fraternidad, en silencio, en trabajo manual, lo que vivían nuestros santos padres pasados. Como decía Santa Teresa, estamos construyendo una ermita porque Carmelo con ermita ya sí es un Carmelo. Entonces todo lo que nos lleve como a la intimidad, como a la oración profunda, todo lo que, digo externamente, pero realmente es un ejercicio interior, todo lo que nos lleve a esa intimidad, lo estamos en este momento configurando. Ya les decía que estamos recibiendo vocaciones, ya tenemos un grupo de hermanos en el postulantado, en el aspirantado, ya uno de los hermanos mayores profesó, el otro va a profesar. O sea que es una comunidad dinámica, es una comunidad que está en crecimiento, y eso también nos consuela y nos confirma que la obra la quiere el Señor, que la obra la quiere el Señor. Hace 15 días, el 15 de octubre, justamente día de Santa Teresa de Jesús, tuvimos la aprobación diocesana como asociación pública de fieles,
lo cual ya nos aprueba vivir como religiosos, un gobierno propio, unas constituciones aprobadas. Entonces ya también eso nos da una directriz, una brújula. Ya la Iglesia se manifiesta diciendo para adelante. Con un voto positivo nos están diciendo sigan que Dios también quiere esta obra. Entonces este ha sido el camino, este ha sido como la configuración de nuestra comunidad, de nuestro carisma. Seguimos en camino, seguimos abiertos a los signos de los tiempos, a lo que el Señor nos esté mostrando, nos esté pidiendo, y con la ayuda de Él seguiremos caminando hacia la santidad, porque yo creo que es nuestro único deseo, y a partir de una vida de hermanos en santidad, los frutos serán, yo creo que muy positivos. Si la vida de nosotros es una vida recta, en oración, y para lo que el Señor nos juntó aquí, como diría Santa Teresa, yo creo que los frutos serán la consecuencia de las obras. Así vemos que en solo 4 años de existencia, esta obra ha dejado claro que viene de las manos de Dios. Y es por eso que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre la ha apoyado para que este sueño comience a hacerse realidad. Vamos a conocer ahora de dónde vienen las vocaciones. Encontramos vocaciones del resto del país, de Boyacá, de otros lugares y también de fuera del país. Es también una muestra de que Dios está con ellos y los acompaña en este nacimiento espiritual. Escuchemos el testimonio de uno de los seminaristas de los Hermanos Contemplativos del Carmelo. Yo soy Daniel Vallejo, soy de Garagoa, Boyacá. Por gracia y misericordia de Dios, el Señor me ha traído a este gran lugar, a la comunidad de los Hermanos Contemplativos del Carmelo. Pues yo siempre digo que mi vocación ha sido un regalo muy sublime, muy celestial de Dios, porque pues nunca en la vida imaginé, ni pensé, ni planeé esto para mí. Todo se fue dando progresivamente al tiempo de Dios. Pues de pequeño siempre fui muy extrovertido, muy aventurero, me gustaba mucho jugar, compartir muchísimo. Ya en mi juventud era muy hablador, en el colegio era el más recochero de todos. Entonces siempre estaba como en esa dinámica, ¿no? Era muy amiguero. También ya pues como en el grado 11, de ahí para adelante, ya uno se entra como en el mundo de la fiesta, de la rumba. Entonces como que todo eso siempre estuvo rodeada mi vida, ¿no? En el mundo del festejo, lo llamo yo. Entonces ya llega un momento de mi vida en que en Bogotá, en una misa de sanación con el Padre Chucho, desde ahí pues digo que mi vida cambió totalmente, porque siento que el Señor y la Virgencita tocaron mi vida profundamente, tocaron mi corazón a través de una Eucaristía allá con Él. Fue para el 14 de enero del 2015 y fue ahí donde pues digo que el Señor inició toda su obra en mi vida, después de todo ese pasado así tan aventurero, tan fiestero. Ya llega un cambio radical de mi vida a través de esa misa del Señor de los Milagros, ¿no? Desde ahí cogí una devoción muy especial a los 14 de todos los meses. Entonces ya inicia un camino en el cual me abro al discernimiento, ¿no? En Garagoa, de donde yo soy, hay un monasterio de carmelitas descalzas, y fueron ellas las que yo digo que a través de ellas el Señor me ha llamado y me regaló la vocación especialmente para esta vida en la cual es la que me encuentro ahora, ¿no? Entonces siento que a través del testimonio de ellas, de la vida de ellas, de empezar a caminar con ellas, la apertura tan grande que ellas tuvieron con su mismo testimonio, más que lo que ellas me decían, era lo que hablaban con su vida, ¿no? Entonces todo eso fue el Señor penetrando y guardando eso en mi corazón, y que siempre yo ir al monasterio de ellas sentía una paz gigante, una paz absoluta que no la podía sentir ni la vivía en ninguna parte, ¿no? Y como les decía, pues el Señor me permitió viajar, estar en muchos lugares, tenerlo todo, porque nunca me faltó nada. Mi familia, gracias a Dios, siempre me dio todo lo que quise y estuve donde quise estar, y nada de eso me llenaba. Entonces precisamente todo eso me empezó a cuestionar, a confrontarme conmigo mismo.
Siempre el Señor desde pequeño me ha bendecido con el talento y el don de la música y por ese medio también siempre estuvo rodeada toda mi vida, en tarimas, en presentaciones, en serenatas. Entonces desde ahí también, pues desde pequeño mi proyección era esa, ¿no? Ser un músico destacado, ser el mejor percusionista menor, pero no, sencillamente cuando ya estaba viviendo todo eso, cuando el Señor me estaba bendiciendo de manera abundante, desbordante, más grande de lo que yo le había pedido o de lo que había soñado, me lo estaba dando y precisamente no, nada de eso. Entre más tenía y más me daba y me bendecía afuera, más yo quedaba vacío, más yo quedaba triste. Entonces todo eso me llevaba a cuestionar y yo decía, no, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué si tengo todo lo que quise me está sucediendo esto? Y ya fue precisamente cuando, ya después de caminar, con un discernimiento lento, en mucha oración, viviendo el día a día intensamente, santamente, fue que el Señor empezó a suscitar y a abrirme ese deseo en mi corazón de buscar una vida contemplativa, una oración como la de las monjas. Como en ese tiempo, mientras que caminaba no lo existía, no había un lugar como el de ellas, pues yo estaba, como les digo, afuera viviendo, ¿no? Viviendo mi vida. Ya fue cuando, por gracia y misericordia de Dios, en este año, en mayo, que conozco este lugar, vengo a hacer un retiro de 8 días acá, precisamente para discernir, para organizar muchas cosas en mi vida, porque tenía pensado irme para el extranjero a seguir con mi música, a seguir muchos proyectos que sentía que el Señor estaba suscitando en mí. Pero precisamente no me esperaba pues llegar como y recibir esta sorpresa, que fue duro, fue una confrontación muy fuerte porque estaba como en la balanza eso, mis proyectos, mi música, todo lo que el Señor me ha bendecido afuera y ya con esta presentación de este lugar. Entonces vine al retiro y ya fue cuando el Señor me mostró esa gran sorpresa y esa bendición que desde ahí en adelante mi vida ha tomado otro vuelco y otro giro muy grande. Pues en bendiciones, ¿no? Yo digo que el Señor día a día me ha bendecido con raudales y raudales y raudales de bendiciones. Entonces siento que, como les decía, a raíz de esa frase de la Santa Madre Teresa de que cada flor tiene su jardín, el Señor me mostró de que afuera estaba, que yo era su flor predilecta que Él había creado, pero realmente me mostró que desde antes del vientre de mi madre Él me había elegido. Siempre comparto para la gloria de Dios con una de las palabras que Él penetró mi corazón y desde ahí comprobé más mi vocación porque fui muy rebelde a ella y muy reacio, nunca quería darle la respuesta. Fue cuando el Señor en Isaías 43:1 me dijo, Daniel, no temas que yo te he llamado, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. De ahí en adelante mi vida se transformó de la tierra al cielo completamente y ahí fue cuando ya decidí dar este paso, decidí determinarme, como dice la Santa Madre, la determinada determinación. Siento que a raíz de eso mi vida cambió totalmente y ya decidí abandonarlo todo, dejarlo todo y esencialmente no es dejarlo todo, es dejar la nada por el todo, porque siento que el Señor me está permitiendo vivir desde acá, desde la tierra, ya mi cielo y esa es la experiencia que tengo en mi corazón y la plenitud tan grande que he recibido. Increíbles son los caminos de Dios para con cada alma. Escuchamos un testimonio, pero son muchos los que tienen aquí para contar lo que Dios, el Espíritu Santo, ha hecho en cada uno de sus corazones. Vamos ahora a escuchar al hermano Juan Diego, que nos trae una invitación muy especial para que todos ayudemos a construir este sueño, el sueño de muchos héroes de nuestra iglesia. Reciban un saludo en Cristo Jesús. Mi nombre es el hermano Juan Diego del Niño Jesús. Hago parte de la comunidad de hermanos contemplativos del Carmelo. Como muchas otras comunidades, nosotros nos hemos beneficiado de tu ayuda como benefactor, aportando a esta gran obra de ayuda a la iglesia que sufre. Los quiero invitar para que ustedes con su generosidad puedan seguir haciendo más sueños realidad. Somos muchos los que necesitamos de tu ayuda y por eso que tu corazón siga sintiendo ese llamado a dar de lo que el Señor con tanto amor te da.
Esta es una obra que es para el Señor y como esta hay muchas, entonces por eso, ya que nosotros nos beneficiamos, te invitamos para que también ayudes a que otras comunidades se puedan beneficiar. Como dice el Evangelio, hay que dar de lo que recibimos, entonces esa es la gran invitación. Dios te bendiga y que el Señor te siga inspirando a dar de lo que tiene. Y así terminamos la historia de estos sueños que se van haciendo realidad, este nuevo carisma que nace en la Iglesia para el servicio de todos nosotros. No te olvides estar al tanto de todo lo que está sucediendo con la Iglesia en el mundo entero y escríbenos al WhatsApp, deja tus datos y te mantendremos informado de todos los acontecimientos de esta Iglesia que va conquistando los corazones en el mundo entero. Héroes de nuestra Iglesia como los hermanos contemplativos del Carmelo. Con tu ayuda, estos sueños seguirán construyéndose y haciéndose realidad. Dios los bendiga y muchas gracias por su compañía.